Decía Benedicto XVI que era necesario, a luz de la nueva ciencia, reflexionar y reafirmar la actualidad de esta doctrina. Bueno, es verdad que Humanae Vitae es una encíclica que ha abierto horizontes. Aquí en el Instituto Juan Pablo II preparamos hace tiempo un congreso para el aniversario de Humanae Vitae, para este 50 aniversario, y el título que dimos es Humanae Vitae, una encíclica que habla del futuro. Esta era la idea, una encíclica que habla del futuro. No es un texto pasado, muestra cada vez más su actualidad, porque la sociedad se ha desengañado de las utopías de la Revolución del 68, se ha dado cuenta de que la sexualidad por sí misma, como placer aislado, al final defrauda. Como vía de plenitud, si no se le añade algo, si no se añade lo que es la verdad del amor interpersonal dentro del matrimonio y la familia, al final deja vacíos. La Iglesia dice, tengo algo que decir sobre este tema. Toda la enseñanza, sobre todo de Juan Pablo II, leyendo Humanae Vitae, sobre la familia lo muestra. Es un caudal. Aquí pienso sobre todo en lo que son sus catequesis sobre el amor humano, lo que se ha llamado teología del cuerpo. ¿De qué manera podemos reafirmar Humanae Vitae hoy en día? Humanae Vitae trata de la transmisión de la vida y de la belleza inherente. Son muchas las imágenes, muchos los logros que muestran el atractivo del documento y muchos los estudios que subrayan la felicidad que conlleva escuchar a Dios y hacer su voluntad. Entrar y escribir en la página de Dios, no solo en la de cada uno en particular. Cabe desarrollar lo que San Juan Pablo II expresó, desarrollar una cultura de la vida. Eso sí que tiene una gran fuerza y un gran atractivo. Cabe desarrollar iniciativas asistenciales y sociales de apoyo a los más vulnerables, apoyo a los niños, a los ancianos, a los adolescentes, a las mujeres, a las familias. Se trata de extender e implementar programas de educación y de formación en todos los lugares, pero preferentemente allí donde los índices de pobreza o de maltrato, tanto infantil como de la mujer, son mayores. Hay que promover y defender los derechos de los niños y de los adolescentes que logren vivir en un mundo de paz, de concordia y desarrollarse. Toda persona está llamada al amor y el entender la sexualidad y la corporalidad orienta, sea a los que están llamados al matrimonio, sea a los que tienen la llamada a la virginidad. Aquí pienso en la vida religiosa, pienso también en los sacerdotes y en la formación de los sacerdotes, que es un camino importante el hacerles descubrir que la familia y la vocación a la familia, la integración de la sexualidad para el don de sí, atraviesa también la vida consagrada y la llamada a la virginidad. Recoger otra vez esa llamada a la virginidad a partir de la novedad de Cristo. Esto creo que es algo que en Humanae Vitae aparece, se dice en algún momento que matrimonio es un sacramento y por tanto es el amor de Cristo y la Iglesia, y que luego Juan Pablo II desarrollaría. No debemos olvidar que estamos hablando también de la predicación del Evangelio y por tanto que todo esto ha sido asumido dentro del amor de Cristo y la Iglesia, y la virginidad es un testimonio de esta fuerza, por así decir, de encuentro con Dios que tiene la sexualidad. Pienso que Dios es la esperanza de la humanidad y pide a la humanidad que sean más humanos, que vivan de modo intenso y verdadero. Y sobre todo en el matrimonio pide al hombre y a la mujer que en su nueva vida asuman sus deberes y se acepten recíprocamente, no solo dentro del matrimonio, sino también dentro de la humanidad, de aquellos que son diferentes a nosotros. Otro elemento que creo que es decisivo para el futuro es la educación a los jóvenes y la formación afectivo-sexual, que va dirigida y en la que la Iglesia tiene que descubrir nuevas formas de llegar a la juventud. Es importantísimo entender que la pastoral juvenil es una pastoral que tiene que mirar a la familia, porque es allí donde el joven va a desarrollar su vida. Es la vocación al amor que él discierne durante su juventud, precisamente.
y por tanto ahí hay un gran reto que realizar, ¿no? Es cierto que la ciencia cada vez avanza más, si bien todo lo que es posible no siempre es lícito. Es decir, podemos hacer cosas científicamente que son posibles, pero no siempre son morales, y es importante discernirlo. Por ese motivo es una encíclica que está de plena actualidad, porque nos recuerda una vez más que no es lícito todo aquello que podemos hacer. Creo que la manera más eficaz para reafirmar la doctrina de la Humane Vitae es mirar a las personas que se han lanzado fiándose de Dios y de la Iglesia. Yo tengo un pequeño blog y he recogido testimonios. He lanzado un llamamiento viendo los ataques de algunos teólogos a la Humane Vitae. Pensé, no puedo oponerme a nivel teológico y al conocimiento de algunas personas, y menos sobre el nivel doctrinal. Pero puedo contar lo que yo he visto, lo que he escuchado en los muchos años que me he movido mucho para hablar de la familia. Por eso pedí a los lectores que quien quisiera, de una forma anónima, contase la belleza de una vida vivida según la Humane Vitae. Hay muchas historias donde han empezado cojeando, que luego se han abierto a la acción de Dios. Hay muchas parejas que al principio empezaron usando los métodos naturales y se asustaron. Luego experimentaron la mentira de la contracepción y cómo eso lleva a la división en la pareja. Hay parejas que no han hecho nada, no han calculado nada con 10, 11, 12 hijos o 5, 6, 7. Hay familias de todos los tipos, porque la Iglesia no pretende que todos tengan 12 hijos. No es verdad que la Iglesia invita a sus hijos a tener un número de hijos más grande que sus fuerzas, sin consideración o irresponsablemente. Creo que este mensaje actual se debe difundir, porque a pesar de los límites, el cansancio, las dificultades, realmente vale la pena vivir esto, vivir teniendo un corazón más grande, vivir para ser más humanos, acogiendo la vida nueva, ya sea sana o enferma, desde el inicio de su concepción hasta el final, con gran respeto al don de la vida que Dios nos ha dado. En general creo que la doctrina de Humane Vitae, como decía antes, toca a un gran... al final, Pablo VI, al final de la encíclica, empieza a decir a quién se dirige esta encíclica y de quién quiere él la ayuda, ¿no? De los científicos que han desarrollado los métodos naturales de una forma riquísima en estos 50 años, ¿no? A los médicos y enfermeras, enfermeros que promueven la salud, ¿no? Y que pueden también cuidar, ayudar a la mujer, a los educadores que tienen la misión de acompañar a los jóvenes, ¿no? Habla luego de los mismos esposos, porque son ellos los primeros educadores de otros esposos, y hay una llamada a que la familia sea evangelizadora de familias, y por tanto esta encíclica está dirigida a los esposos para que la familia sea el primer sujeto de la pastoral familiar. Y habla también a los sacerdotes y a los obispos, como encargados de pastorear al pueblo de Dios y de enseñar este camino de vida. Por tanto, creo que aquí se abre el camino. Yo lo resumiría diciendo, como Juan Pablo II, que la familia es el camino de la Iglesia y por tanto la sexualidad pasa también por ese camino, y también que al final la sexualidad apunta a algo más grande y por tanto seguir, entender la promesa que hay, el don de Dios que se ha dado en la sexualidad. La Iglesia siempre vive no de mirarse a sí misma, sino de mirar al don que Dios nos da y de hacer ese don lo más grande, lo más fecundo posible. También la llamada a la fecundidad es una llamada a la Iglesia para que haga fecundo el don de Dios, y esto es lo que Humane Vitae nos ha recordado, la importancia de la fecundidad en la vida de la familia y en el anuncio del Evangelio. ¿Cómo podemos ayudar a reafirmar esta doctrina? ¿Qué podemos hacer para concienciarnos y para ayudarnos? Yo primeramente haría un llamado a la responsabilidad a la que esta doctrina nos llama, a la paternidad responsable y la responsabilidad de la vida sexual. Es decir, tenemos que ser responsables en el uso de nuestra libertad. Otra cosa que tenemos que hacer es llamar a la fecundidad, es decir, el amor
para ser amor verdadero ha de ser fecundo. No existe un amor que no lo sea. Que sea fecundo no implica que siempre sea fértil, porque sabemos que hay matrimonios con problemas para concebir y en cambio su amor ha de ser igualmente fecundo, generador de vida física, de vida espiritual. Y por último, yo también reafirmaría el llamamiento que el Papa hace a los hombres de ciencia, a los médicos, a investigar cada vez más y ofrecer cada vez más a las familias la ayuda médica y desde la ciencia para procurar todo aquello que es lícito, que se puede hacer para ayudarles en su vida matrimonial. El investigar los métodos naturales, el enseñar a gente profesional que pueda ayudar a las familias de modo eficaz a utilizar estos ritmos naturales del cuerpo y que también pueda ayudar a aquellos esposos con dificultades para la procreación, es decir, medios lícitos que la ciencia pone en nuestro camino y sobre los que hay que investigar todavía mucho para ayudar eficazmente a los esposos. Humanae Vitae pues, es algo muy actual y además algo muy valioso, porque precisamente viendo la problemática actual sobre estas cuestiones de la procreación, del matrimonio, de la familia, viendo la problemática tremenda, la cantidad de matrimonios rotos, la cantidad de hijos abandonados que van de uno a otro como si fueran cosas y no personas que hay que respetar. ¿Cuántas veces triunfa en el matrimonio, entre los esposos, el egoísmo y no son capaces de sacrificarse por el bien de sus hijos? En fin, viendo toda esta realidad en la cual vivimos hoy día, evidentemente la Humanae Vitae fue un don de Dios para la Iglesia, un regalo de Dios para la Iglesia. Pero claro, repito, para que esto sea un verdadero don para la Iglesia, para que esto sea un verdadero regalo de Dios para la Iglesia, para que la doctrina moral no la convirtamos en una piedra arrojadiza contra el otro, sino que la doctrina moral la convirtamos en un acto de amor de Dios, en una expresión del amor de Dios, tenemos que rezar por los matrimonios. Y en ese sentido la vida religiosa, ¿cuánto puede hacer hoy también por los matrimonios? Rezar, los religiosos rezan por los matrimonios rezan por los religiosos, para que los matrimonios sean fieles a su misión y para que los religiosos sean también fieles a su misión. Realmente todos nos necesitamos en la Iglesia, porque en la Iglesia nadie es imprescindible, pero todos somos necesarios, todos los que somos necesarios. Cada uno tiene un don y cada uno tiene que mostrar ese don que de Dios ha recibido para el bien de la Iglesia y en este caso para el bien del matrimonio, de los esposos, de los hijos del matrimonio, para que resplandezca el plan de Dios en medio de nuestra pobreza, de nuestras miserias humanas, de nuestros pecados, que resplandezca siempre el amor de Dios, viendo cómo luchamos para poder hacer la voluntad de Dios, sabiendo que eso es nuestro gozo y eso es también, al final, nuestra salvación.